La ley de Murphy nunca estuvo tan presente como hoy. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Si te vas a tomar un crucero con destino a Europa, mirá este video que te vamos a dar algunos tips que nadie te cuenta. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué onda, gente? Les queremos contar todo lo que nos pasó después de la bajada del crucero para que no les pase. Así que vamos a contarles todo lo que nos pasó, que fue una terrible aventura y travesía. Sí, fue un trauma. Nuestro destino era en el puerto de Savona, en Italia. El día que teníamos que descender del crucero, la noche anterior, en el diario que te dejan todos los días en la puerta del camarote, ya te asignan los horarios, o sea, te asignan colores, ¿sí? Agrupan a las personas por colores y a cada color le asignan un horario para descender. Nosotros inicialmente pensamos que el descenso era a la hora que llegaba el barco, o sea, a la hora de arribo del barco al puerto, que para ese día lo asignaban a las 9 de la mañana. Entonces nosotros siempre, cuando planificamos al comienzo, antes de embarcar, cuando planificamos a qué hora íbamos a descender del barco en el destino, nosotros siempre pensamos que iba a ser tipo 9 de la mañana. La noche anterior nos dimos cuenta que el color que nosotros teníamos asignado, la hora de descenso era como 13 horas. Entonces ya ese horario para nosotros era terrible porque no nos daban los tiempos para poder hacer todas las combinaciones que teníamos que hacer en Italia para poder llegar al aeropuerto a tiempo y tomarnos el avión. Claro, ¿Sí? habíamos calculado tomarnos un tren a las 10:30 de la mañana, así que era imposible. Ya era imposible. Fuimos a la recepción del crucero y pedimos que por favor nos adelanten el descenso lo máximo posible. Y finalmente logramos descender tipo 9:30 de la mañana. Lo bueno del crucero es que nunca te dicen que no a nada, siempre te dicen que sí a todo, con lo cual nos dijeron que sí y pudimos adelantar sin ningún tipo de problema. Cuando bajamos del crucero encontramos un bus que nos llevaba hasta la estación de trenes de Savona directamente, así que nos tomamos ese bus, pagamos 5 euros cada uno y llegamos a la estación de tren de Savona, bastante rápido el trayecto, así que les recomendamos que se lo tomen porque calculo que es la opción más barata. Cuando llegamos a la estación de tren necesitábamos comprar un ticket de Savona hasta Milán. Milán teníamos que combinar con un bus para ir al aeropuerto. Compramos el pasaje desde Savona hasta Milán, teníamos como 2 horas de espera, pero nos pasaba que no encontrábamos el número de tren en las pantallas. Me acerco a preguntar qué era lo que había pasado, por qué no aparecía, y me termina explicando otra persona que en realidad teníamos que combinar con 2 trenes. Esto no nos lo habían explicado cuando nos vendieron el ticket y entonces tuvimos que empezar a correr en la estación de tren para llegar al primer tren que nos iba a llevar de Savona hasta Génova y de ahí de Génova hasta Milán. Corrimos con las valijas, estrés. Logramos subirnos bien, pero fue todo un estrés, unas corridas. Una vez en Génova teníamos que combinar con otro tren que nos llevaba a Milán. El tiempo que nos daba para combinar entre un tren y el otro era de 6 minutos nada más. Y cada tren estaba en plataformas diferentes, o sea, no era que nos bajábamos del tren y en esa misma plataforma venía el otro tren. No, teníamos que ir a otra plataforma que eso nos hacía descender escaleras, subir escaleras, ascensores, nosotros estábamos con las valijas, en fin. Corrimos, no nos dieron las piernas para correr todo lo que teníamos que correr y el tren literal nos cerró la puerta en la cara, literal. Yo llegué a tocar el botón para que abra la puerta, el tipo no abrió la puerta y el tren se nos fue. Así que no lo perdimos solamente nosotros, había un montón de cruceristas que tenían que hacer la misma combinación y todos los cruceristas perdieron esa combinación y perdieron ese tren. Con lo cual, 6 minutos para combinar, imposible. Y nosotros que corrimos y que dentro de todos somos jóvenes, fue un estrés. Pero si de repente hay gente mayor o gente que no puede hacer, que no puede correr, imposible. De hecho, bueno, todos lo perdieron. No, que encima en las estaciones hay 2 ascensores, nada más, por lo menos en estas 2 estaciones de tren donde estuvimos, y tardan un montón, o sea que tenés que subir con la valija por las escaleras. Hay fila para todo. Era físicamente imposible llegar. No había tiempo físico para lograrlo, con lo cual, bueno, lo perdimos. A todo esto, un bombero, un empleado bombero que estaba ahí, que vio toda la situación, nos ayudó, averiguó y demás, y nos terminó diciendo que por esa misma plataforma, si esperábamos 20 minutos más, iba a venir un tren que efectivamente nos iba a llevar a Milán y que nosotros no los podíamos tomar. Dicho esto, esperamos, nos subimos a ese tren y en el medio del recorrido
viene el guardia y nos dice que ese tren que nosotros habíamos tomado, que si bien iba al destino que nosotros queríamos, no era el tren que nos teníamos que tomar porque era un tren más veloz y que nosotros habíamos comprado un ticket para otro tipo de tren, con lo cual nos dijo, o pagan, teníamos que pagar lo mismo que ya habíamos pagado, lo teníamos que volver a pagar, que eran como 30 euros más, o pagan o se tienen que bajar en la próxima estación. Ok, le dijimos, nos bajamos, pero ¿qué tren nos podemos tomar? Nos dijo que si nosotros nos bajábamos en la próxima estación, el tren que venía atrás, que venía a los 20 minutos, era el tren que a nosotros nos correspondía y que nos podíamos tomar. Ok, perfecto. Llegamos a la estación, descendimos y en el momento que descendemos y el tipo está por cerrar las puertas, vemos en la pantalla que supuestamente el tren siguiente que nos correspondía a nosotros estaba como cancelado. Fue un microsegundo en el cual nosotros teníamos que decidir si tirarnos de cabeza al tren que se estaba por ir y pagar los 30 euros adicionales, o si pensar y repensar qué hacer porque el tren que nos correspondía a nosotros estaba cancelado. No nos dio el tiempo para hacer ese análisis. El tren que nosotros acabábamos de descender cerró sus puertas, se fue y nosotros nos quedamos ahí en la estación, con lo cual lo que tuvimos que hacer fue, tuvimos que ir a la caja a hablar con los empleados para que nos den una mano, nos ayuden, y nos dijeron que el tren a continuación del cancelado iba a venir en 2 horas y media, con lo cual no tuvimos alternativa que esperar 2 horas y media en la estación a la intemperie, con mucho frío, llovía, ¿qué había? Hacían como 5 grados. Hacían como 5 grados, hacía un frío terrible, nosotros no estábamos tan abrigados para soportar ese frío. Afortunadamente, no sé si afortunadamente, pero lo que nos pasó a nosotros también le estaba pasando al mismo tiempo a otra pareja de cruceristas que estaban haciendo el mismo recorrido, con lo cual, bueno, estuvimos 2 horas y media ahí esperando, charlando con esta pareja. Pasadas las 2 horas y media, llega el tren que nos teníamos que tomar. A todo esto ya habíamos perdido como 2 trenes. Cada vez tardábamos más en llegar al avión y teníamos miedo de Sí, perder. estábamos con mucho miedo. Cuando nos subimos a este tren que tuvimos que esperar 2 horas y media, ya en ese momento nosotros sabíamos que el avión lo estábamos perdiendo porque no nos daban los tiempos físicos para poder llegar a tiempo al aeropuerto, hacer el check-in, embarcar y demás. Bueno, finalmente llegamos a la terminal de Milano, corriendo, todo esto corriendo con las valijas. La terminal de Milano es enorme, está llena de gente, es gigante, llena de gente por todos lados, Caos. filas, colas, caos, escalera mecánica. Llegamos a el bus que nos teníamos que tomar de la empresa, Flipco. que era la única empresa, el único bus que te llevaba al aeropuerto de Milano. Afortunadamente a ese bus sí llegamos a tiempo. Nos decía que iba a demorar 50 minutos, pero la verdad es que demoró mucho más. Era hora pico, llovía, el acceso al aeropuerto también muy parado porque estaba en obras, entonces había un cuello de botella. Llegamos al aeropuerto corriendo con las valijas, llegamos al check-in 5 minutos antes de que cierre el check-in. Logramos hacer el check-in, logramos despachar las valijas. Y cuando llegamos a seguridad, la cola que había en seguridad era inexplicable. Había cientos y cientos y cientos de personas en la fila delante nuestro para pasar seguridad. Sí, era un cuello de botella donde es seguridad para todos los vuelos que salen de ese aeropuerto. Entonces, lo que empezamos a hacer, también por recomendación de la gente del check-in de la aerolínea, es empezar a pedir permiso en la fila diciendo que nuestro vuelo que lo estábamos por perder para poder avanzar más rápido. Empezamos a hacer eso, empezamos a pedir permiso para pasar, nos dejaban pasar con malos modos porque a la gente obviamente no le gustaba porque ellos llegaron con tiempo y nosotros pedíamos colarnos para poder llegar. Pero bueno, empezamos a avanzar, no éramos los únicos que pedíamos permiso para avanzar, había un montón de gente que estaba en la misma situación perdiendo sus vuelos, hasta que de repente un tipo de 2,5 metros, de una espalda de 1,5 metros de ancho, se puso en mala onda, se puso duro, se trabó y dijo, no pasan. Yo pidiéndole por favor, tratando de invocar a la empatía del tipo, y el tipo no, pero junto con nosotros, porque éramos varios los que necesitábamos adelantarnos, junto con nosotros había una mujer italiana que tenía un carácter muy, muy fuerte. Empezó a discutir con el señor. Empezó a discutir con este tipo y no quiso aceptar la negativa de este tipo que nos impedía seguir avanzando. Y ella hizo fuerza e intentó seguir avanzando.
El tipo se enojó y a todo esto empezó una discusión a los gritos en todo el aeropuerto. Este tipo llamando a la policía a gritos. 2 metros más adelante, una pareja de italianos, la misma actitud. No avanzan, no avanzan, no avanzan. Y ahí sí, no pudimos avanzar más. No queríamos, ya nosotros estábamos discutiendo con esta nueva pareja. Y que ellos tienen razón, ¿no? En no dejar pasar. Pedíamos por favor, con todo respeto, pero bueno, la verdad que ya llegó un punto que no pudimos hacer nada. Ya dijimos, bueno, ya perdimos el vuelo, ya está. Las valijas ya estaban despachadas, ya como quedábamos, las valijas, nos imaginábamos que las valijas iban a ir en el avión y nosotros nos íbamos a quedar en el aeropuerto. Sí, la gente tiene razón, o sea, ellos llegan a tiempo y que vos de repente pases por el lado y te adelantes, está mal, pero también uno invoca la empatía, ¿no? O sea, si vos estás llegando a tiempo y no vas a tener ningún problema en llegar, nada te molesta que alguien que lo está perdiendo literal en ese momento, porque nosotros pensamos que ya lo habíamos perdido, avance. Y aparte llegar a la agresión física, la Sí. verdad fue terrible. Entre todo ese caos de la cola, vimos en las pantallas de los vuelos, vimos que nuestro vuelo estaba demorado, así que fue como, qué bueno, qué alivio. Con lo cual nos dio el tiempo que necesitábamos para llegar a tiempo al embarque y afortunadamente logramos tomar el vuelo a pesar de todo lo que nos pasó, a pesar de las demoras, de haber perdido 2 trenes, de la mala información en la estación de tren al principio, a pesar de todo logramos llegar al vuelo a tiempo y pudimos volar para nuestro próximo destino. Algunas moralejas para que tengan en cuenta si se toman un crucero. Y tu destino es otro. 1. El descenso del crucero puede llevar muchísimo más tiempo de lo que esperás. 2. En las estaciones de trenes de Italia te pueden dar información errónea sobre tu ticket. Rechequeen bien la info de su tren y pregunten y repregunten para estar seguros y viajar tranquilos. 3. Tu tren puede ser cancelado sin previo aviso. Y 4 y último, no te tomes un vuelo el mismo día que bajás del crucero, ni tampoco te tomes un vuelo para el embarque del crucero el mismo día. Bueno, gente, esperamos que esta información les haya sido útil. Si se van a tomar un crucero y van a tener como destino Europa, tengan en cuenta todos estos detalles para poder evitar cualquier contratiempo y que no les pase todo lo que nos pasó a nosotros. Es muy importante la última recomendación que les hizo Gina. Nosotros no la quisimos escuchar. Nosotros habíamos leído en varios lados que no recomendaban tomarse un avión tanto el día previo a embarcar como el mismo día a descender. Siempre es mejor tener una noche de hotel previa al embarque y una noche de hotel posterior al desembarque, porque nunca se saben los tiempos que puedan haber en el medio y es mejor no perder el crucero ni tampoco perder tu vuelo al final. Nosotros casi lo perdemos, información importante, pero bueno, esperamos que les haya servido, nos despedimos y nos vemos en un próximo destino. Sí. Hasta pronto.